En la primera parte de la clase habíamos dicho que el condicional material se podía introducir con la expresión sí, que introduce el antecedente, o con la expresión solo sí, que introduce el consecuente. Atención, porque hay dos maneras más en las que el condicional se puede expresar. La tercera, que esté soleado es condición suficiente para que sea de día. Claro, la condición suficiente expresa el antecedente del condicional. Dicho de otra manera, siempre el antecedente va a estar a la izquierda de la herradura. Así como el antecedente es la condición suficiente, el consecuente va a ser la condición necesaria. Por eso la cuarta y última manera en la que el condicional se puede expresar es a través de la condición suficiente. Utilizando el mismo contenido que estamos usando hasta ahora, que sea de día es la condición necesaria para que esté soleado. En este caso, entonces, que sea de día, a lo que habíamos simbolizado como Q, va a estar del lado del consecuente. ¿Por qué? Porque la condición necesaria es el consecuente. Fíjense que a través del mismo contenido hemos mostrado 4 maneras equivalentes de expresar el condicional material. Todo esto se resume en 4 reglas a las que vamos a llamar las reglas del condicional material. La expresión sí introduce el antecedente, como pasó en el primer ejemplo. La expresión solo sí introduce el consecuente, como pasó en el segundo ejemplo. La condición suficiente siempre expresa el antecedente, como pasó en el tercer ejemplo. Y la condición necesaria siempre expresa el consecuente, como pasó en el cuarto y último ejemplo. De modo tal que en cualquiera de estas variantes vamos a estar ante un condicional material, como vamos a ver en la práctica de esta unidad número 2, donde el condicional va a aparecer de distintas maneras. Pero si vos lees la expresión condición suficiente o condición necesaria, sabés que estás ante un condicional material, de la misma forma que si te dijera, si llueve, entonces me mojo. Decir eso es lo mismo que decir que el hecho de que llueva es condición suficiente para que me moje. Obtener un promedio mínimo de 7 es condición suficiente para aprobar la materia. Es lo mismo que decir, si obtengo un promedio mínimo de 7, entonces apruebo la materia. ¿Te das cuenta? El condicional material se puede expresar de varias maneras distintas. ¿Cómo funciona la tabla de verdad del condicional material? Y acá volví al signo de la flechita. Acordate que el condicional se puede expresar con la herradura o con la flechita. El condicional material tiene la tabla de verdad menos intuitiva, quizás, porque la única manera de que el condicional material dé falso es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. En cualquiera de las otras combinaciones, el condicional material da verdadero. La lógica así lo establece. Supongamos que utilizamos el mismo ejemplo que te propuse antes. Si llueve, entonces me mojo. ¿Cuándo va a ser verdadero eso? Va a ser verdadero cuando sea verdadero que llueve y que me mojo, pero también sería verdadero aunque el antecedente fuera falso, porque la relación condicional se sigue estableciendo. Lo que vos estás diciendo es que el hecho de que llueva, y hay otras cláusulas ocultas, que estoy al aire libre, que no tengo paraguas, etcétera, pero considerando esas cláusulas, lo que estás diciendo es que el hecho de que llueva es condición suficiente para que me moje. No estás diciendo que es condición necesaria. Entonces, suponete que el antecedente sea falso, que no esté lloviendo, pero que yo sí esté mojado. El condicional material sigue siendo verdadero que el hecho de que llueva es condición suficiente para que me moje. A lo mejor me mojé porque me caí en una zanja cuando iba a dar la clase. Y lo mismo pasa en la última fila. Si tanto el antecedente como el consecuente son falsos, el condicional sigue siendo verdadero, porque sigue siendo verdadero que el hecho de que llueva es condición suficiente para que me moje. Te cambio el ejemplo. Si pongo sal en agua, entonces la sal se disuelve. La única manera en la que eso podría ser falso es que el antecedente sea verdadero, que vos pongas sal en agua, y que el consecuente sea falso, que la sal no se disuelva. En cualquiera de las otras variantes, el condicional material da verdadero. Supongamos la cuarta fila. Es falso que pusiste sal en agua y es falso que se disolvió. Sin embargo, sigue siendo verdadero que el hecho de poner sal en agua es suficiente, es condición suficiente para que la sal se disuelva. De modo tal que lo que vos vas a memorizar es la regla que colocamos en rojo. El condicional material solo es falso cuando tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Solamente en esa combinación el condicional material va a dar falso. Antecedente verdadero
consecuente falso. Pasamos entonces a la última conectiva que vamos a ver. Si vos estás leyendo el texto de Gianella, vas a ver que ella agrega dos conectivas más, que son la negación conjunta y la negación alternativa. Pero esas dos conectivas son prescindibles, porque con estas 5 que yo te enseño en esta clase, vos vas a poder simbolizar cualquiera de las proposiciones compuestas de la lógica proposicional. De todas formas, si vos querés usar esas conectivas adicionales de Gianella, no hay problema, pero te alcanza con estas 5 que yo te estoy presentando. Negación, conjunción, disyunción en sus dos variantes, condicional material, y esta última que vamos a ver ahora, que es el bicondicional material. El bicondicional material es una proposición compuesta que expresa una equivalencia. P, si, solo si Q, se puede expresar con la doble flecha o con la triple raya horizontal, es un condicional doble, por eso se llama bicondicional. Es un condicional para los dos lados, un condicional doble que equivale a si P entonces Q y si Q entonces P. La expresión que suele emplearse para expresar una proposición bicondicional es si y solo si. A veces se utiliza también cuando y solo cuando. El bicondicional material se usa para las definiciones. Por eso en matemática es ampliamente utilizado el sí y solo sí, y también lo vamos a usar en lógica. Cuando digamos, por ejemplo, un razonamiento es válido, sí y solo sí, su forma lógica es válida. Lo que estamos mostrando es una equivalencia. Diremos que un razonamiento es válido, sí y solo sí, su forma lógica es válida. Ese es el segundo ejemplo. Y el primer ejemplo es, compraré el auto, sí y solo sí, ahorro todo el dinero. Claro, expresa una equivalencia. Si compro el auto, o sea, compro el auto, sí, solo sí, ahorré todo el dinero. O sea que el hecho de ahorrar todo el dinero es condición suficiente y es condición necesaria para que compre el auto. Y el hecho de que compre el auto es condición suficiente y es condición necesaria para que haya ahorrado todo el dinero. De modo tal que sale solo el funcionamiento de la tabla de verdad del bicondicional material. Como es una equivalencia, el bicondicional material va a ser verdadero cuando ambas sean iguales, o las dos verdaderas o las dos falsas. Si las dos son verdaderas, el bicondicional da verdadero. Si las dos son falsas, el bicondicional da verdadero. La única manera de que el bicondicional dé falso es que las dos sean distintas, una verdadera y la otra falsa. Volvamos al ejemplo de comprar el auto, sí, solo sí ahorro el dinero. Si las dos son verdaderas, el bicondicional es verdadero. Pero lo mismo pasa si las dos son falsas. No compré el auto porque no ahorré el dinero, o sea que el bicondicional sigue siendo verdadero. Comprar el auto, sí, solo sí, ahorro el dinero. En resumen, entonces, el bicondicional material es verdadero solamente cuando ambas son iguales, o las dos verdaderas o las dos falsas. El funcionamiento de esta conectiva es exactamente opuesto al funcionamiento de la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva era falsa cuando ambas son iguales. El bicondicional es verdadero cuando ambas son iguales. De todas formas, vos vas a poder tener las tablas de verdad de las conectivas en una ficha. Si practicás lo suficiente, y esa es mi esperanza, te las vas a saber de memoria y ni siquiera las vas a necesitar. Pero de todas formas vas a poder tener las tablas de verdad en una ficha. Bien, entonces llegamos al punto culminante de esta clase que te va a permitir resolver ejercicios esta semana. Formalización de proposiciones. ¿Qué es la formalización o la simbolización de proposiciones? Es la sustitución de las proposiciones atómicas por variables proposicionales y de los nexos proposicionales por nexos lógicos o conectivas lógicas. Dicho de otra manera, vamos a estar en condiciones, gracias a los recursos que nos proporciona la lógica proposicional, de simbolizar tanto las proposiciones simples o atómicas, cuanto las proposiciones compuestas o moleculares. Como adelantamos al principio de esta clase, las variables proposicionales son letras del abecedario en imprenta minúscula, empezando por la P. Esto es una convención. En vez de empezar por la A, se empieza por la P. Entonces tenemos P, Q, R, S, T, etc., siguiendo con el abecedario. ¿Cuáles son los pasos para formalizar una proposición compuesta? En primer lugar, le vamos a asignar a cada una de las proposiciones simples una variable proposicional. Muy fácil. A la primera le asignás la P, a la segunda la Q, a la tercera la R. Primer paso. Segundo paso, sustituir el nexo proposicional, o si querés, la conectiva,
por el signo lógico correspondiente a la conectiva en cuestión. Nosotros vimos que cada conectiva lógica tiene un signo lógico característico o dos signos lógicos característicos, y entonces vos vas a tener que reemplazar en cada caso el nexo proposicional por ese signo lógico. Es muy sencillo. Veámoslo con ejemplos. Hoy es martes y está soleado. Lo primero que vamos a hacer ante el ejercicio de simbolización o formalización de proposiciones es indicar cuál es el código o el diccionario elegido. Eso consiste simplemente en explicitar qué variables proposicionales representan cada proposición simple. Como en este caso tenemos solamente dos proposiciones simples, hoy es martes y está soleado, vamos a decir que P representa la proposición simple hoy es martes y que Q representa la proposición simple está soleado, de modo tal que habiendo dado el primer paso podemos dar el segundo, que es sustituir además el nexo lógico, en este caso I, por la conectiva en cuestión, por el signo lógico que representa la conjunción, que dijimos, una de las variantes era el sombrerito o si no el puntito, cualquiera de las dos. Entonces, hoy es martes y está soleado, se va a representar como P, I, Q. P, sombrerito Q o P, puntito Q, el signo que más te guste. Vamos con la segunda. Ejemplo 2. Si la cuarentena continúa, este curso será completamente virtual. Estamos aquí ante el condicional material. ¿Te acordás que la primera regla del condicional te decía que la expresión sí introduce el antecedente del condicional? Pues bien, tenemos aquí justamente ese caso. El antecedente es que la cuarentena continúa y el consecuente es que este curso será completamente virtual. Lo primero que hacemos, como siempre, es indicar o explicitar el código. Para nosotros P va a representar la primera proposición simple, la cuarentena continúa. Y Q va a representar la segunda proposición simple, este curso será completamente virtual. O sea, que la formalización de la proposición compuesta será si P, entonces Q. Acabamos de utilizar la herradura, que era una de las maneras, uno de los signos lógicos que permitía simbolizar el condicional material. ¿Te das cuenta? La lógica proposicional nos brinda un lenguaje artificial que nos permite tener una precisión extrema para simbolizar cualquier proposición expresada en lenguaje natural a través de una forma proposicional. Vamos con el tercer y último ejemplo que te propongo en esta clase para que empecemos a practicar. La cuarentena continúa. Fíjate que yo te resalté en colores las conectivas o los conectores. ¿La cuarentena continúa o no continúa? Pero si continúa, entonces este curso será completamente virtual. Como siempre, comenzamos explicitando el código. P representa la cuarentena continúa y Q representa este curso será completamente virtual. Esas son las únicas dos proposiciones simples que hay presentes en esta proposición compuesta. Cuando vos decís, por ejemplo, no continúa, esa ya es una proposición compuesta porque tenés la negación. O sea que las proposiciones simples son esas dos que acabamos de explicitar. P representa la cuarentena continúa, Q representa este curso será completamente virtual. Entonces, empecemos con la simbolización. ¿La cuarentena continúa o no continúa? ¿Esta disyunción te parece que es incluyente o excluyente? ¿La cuarentena puede continuar y no continuar al mismo tiempo? En principio uno diría es excluyente, o continúa o no continúa. No puede continuar y no continuar al mismo tiempo. Por eso yo decidí usar el simbolito o el signo lógico que representa la disyunción excluyente o exclusiva. P o no P representa entonces la cuarentena continúa o no continúa. Acá en verde te puse el signo de la negación. Pero una de las maneras en las que se podía expresar la conjunción, el puntito o el sombrerito. Pero si continúa, entonces este curso será completamente virtual. Lo que tenemos acá, en la segunda parte, es otro condicional material. La expresión sí introduce el antecedente P y luego lo otro va a ser evidentemente el consecuente. Entonces, si la proposición compuesta era la cuarentena continúa o no continúa, pero si continúa, este curso será completamente virtual, en términos lógicos,
vamos a tener o P o no P, pero si P, entonces Q. ¿Te das cuenta? La lógica proposicional te brinda los recursos para que vos puedas simbolizar cualquier proposición compuesta a partir de las proposiciones simples, sabiendo que cada proposición simple se reemplaza por una variable proposicional, empezando por la P, y que cada conectiva lógica va a tener su signo lógico característico. De modo tal que te agradezco tu atención y te invito ahora durante la semana a que resuelvas los ejercicios que seleccioné. Si vos bajaste desde el campus el material teórico práctico de la unidad 2, vas a ver que tiene como 29 páginas. Pero como yo te decía, la unidad 2 a nosotros nos va a llevar varias clases, nos va a llevar al menos 3 clases. Por eso yo dividí el material teórico práctico de la unidad 2 en varias partes. Y acá entonces, obviamente, semana del 8 de junio, vas a entrar al material teórico práctico de la unidad 2 y vas a ver que lo que está subido en esta semana 2 es la primera parte. Esa primera parte es la que vos vas a ir resolviendo, algunas respuestas ya las tenés, otras te las voy a subir el jueves y el viernes nos reencontramos en la clase de consulta para que te saques las dudas que te hayan quedado acerca de la clase de hoy. ¿Sí? Seguimos con esta dinámica, los martes te subo la clase grabada con el contenido teórico de la semana, te invito a hacer los ejercicios y los viernes nos encontramos a las 9 en vivo vía Zoom, Wi-Fi mediante, y nos sacamos las dudas que nos hayan quedado. Seguramente vamos a tomar nuevamente como disparador la resolución de algunos de los ejercicios que te estoy dejando de tarea. Por eso yo te decía, para aprovechar al máximo a lo mejor el encuentro del viernes, lo ideal sería que vayas haciendo esos ejercicios. Si no llegás, igual conectate el viernes y hablamos, acortamos un poco las distancias que plantean esta cursada virtual y te sacás todas las dudas que tengan. Si preferís hacerlo a través del Classroom o del grupo de Facebook, no hay problema, haceme las consultas que tengas. Gracias por tu atención y nos vemos el viernes en la clase en vivo. Chau.